Día para todos, bienvenidos a No Somos Nadie, 10:22 AM en toda la República Argentina, 8:22 aquí en Dallas, mis últimos días, después de 15 con rutinas, orden, bueno, ahora arranca lo lindo porque vamos a ir viajando, obviamente que la Argentina debe ganar, debe pasar de pantallas para hacer el recorrido que ojalá termine en New York, New Jersey. Me va a tocar estar en la final, pero obviamente deseo que juegue el seleccionado argentino, que tiene un derrotero que arranca en Miami contra Cabo Verde. Habrá foto Bocini-Messi finalmente. Y después, si pasa la pantalla, irá a Atlanta a jugar octavos contra el vencedor de Australia y Egipto. Cuarto sería en Kansas City, semis aquí en Dallas y la final en New York, New Jersey, pero hay que ir de a poquito. Saludo al equipo. Hola L, hola Barbie, hola Mauro, buen día. hola Euge, ¿cómo están? Día. Muy buenos días, muy bien. Bien, súper ¿Están bien? Sí, Bueno, contentos. me alegro. Siempre. ¿Cómo? Contentos, digo, después del triunfo del sábado, Sí. ¿cómo no? Partido que no me dejó tanto, más allá del tiro libre de Messi. Y Lo Celso. Se lo comió el arquero. Lo Celso, qué ojazo. Había que decirlo, chicos. Bueno, está muy bien. Bueno, a ver, desde el punto de vista colectivo no me dejó gran cosa. Scaloni puso un equipo alternativo y trató de armarlo en función de los jugadores a los que él quería ver. Por eso Palacios fue marcador derecho en esa línea de tres centrales, sumándose al medio. Juliano hizo toda la banda derecha, Nico Tagliafico toda la banda izquierda. Jugó Paredes de 5, con mucha participación, pero poca influencia, porque el rival le regaló la pelota y se defendió en bloque bajo. Pero le costó no solo a Leandro, sino a los receptores encontrar pases entre líneas. No me dejó el mismo sabor que Austria y Argelia, pero la realidad es que no era un partido competitivo. Argentina estaba clasificada y primera. Y después sí cosas individuales, que Gio Lo Celso ha marcado un gol, es un acto de estricta justicia. Había estado en el plantel de Rusia, no jugó ningún minuto. Se lesionó y no pudo ir al Mundial de Qatar. Incluso en la biografía de Scaloni, Diego Borinsky cuenta el diálogo que tuvieron, en realidad lo cuenta Scaloni, con Lo Celso, que le dijo, pero Lionel, llego a cuartos. Me dice, no, Gio, lamentablemente yo no te puedo llevar pensando en que podrías estar en un hipotético cuarto de final. Y Lo Celso no fue al Mundial y fue integrante de los equipos campeones de América en el 21 y el 24 y le dio el pase gol a Lautaro Martínez para el gol en Miami contra Colombia. Es un jugador muy, muy importante que no había tenido minutos en Copa del Mundo. Claro. Debuta con la 11 de Di María, que él tomó porque hay un vínculo entre Angelito y Gio. Todos le decimos Lo Celso, él dice Lo Celso. Vimos el video de presentación de los propios jugadores que te enseñan a pronunciar su apellido y él dice Lo Celso, así que me va a costar, pero voy a incorporar el Lo Celso porque siempre la prioridad la tiene el propietario del apellido. Bueno, si en la incorporamos familia lo James, pronuncian Lo Celso es Lo Celso. O sea, sí, incorporamos más que James sea Rodríguez, Giovanni. James. ¿Cómo? Si incorporamos James, Lo Celso. Exactamente, sí. Sí, dejó algunas cosas el partido, el desbloqueo de Lautaro Martínez con el gol en mundiales, pero no mucho más. Sacarse la mufa. Claro, lindo. Se limpió. Muy bueno eso. Se limpió. Falta Julián Álvarez, que no está conectado como siempre. Es la primera, entre comillas, porque no es una palabra que retrate la situación, pero vamos a usar una que se usa mucho en el fútbol, es la primera, entre comillas, crisis de Julián, que siempre tuvo una progresión y una evolución constante, siempre fue en ascenso, desde River, primero como jugador alternativo, jugó algunos minutos en la final de Madrid, participa del gol de Juanfer Quintero con una cadena de pases que incluye el toque de mallada para Juanfer. Juega esos minutos, va subiendo de escalón, llega a ser un futbolista importante, va a la selección, está en la Copa América del 2021, es para él un upgrade, entrenarse con jugadores de
elite, top. Bueno, en 2022 ni que hablar, se afianza en River, va a Manchester City, es dirigido por Guardiola, pasa de Gallardo en su primer ciclo a Pep Guardiola, se afianza en Manchester City como alternativa a Haaland, a De Bruyne, a veces jugando con ellos, sale campeón del mundo con 4 goles, 2 en la semi ante Croacia, sale campeón de la Champions, sale campeón del Mundial de Clubes, todo para arriba. Se gana una transferencia a Atlético de Madrid de 92 millones de euros, juega 2 temporadas ahí a muy buen nivel y es la primera mini crisis que tiene. El primer estancamiento que no tiene que ver con cuestiones deportivas, sino con una lesión de tobillo que suele ser noble, siempre se habla de la nobleza del tobillo, el tobillo es noble, aguanta, pero bueno, a Julián lo complicó. Y todo lo que pasó con el pase, que incluso él, en una intervención de la que estoy seguro, porque lo conozco y conozco a parte de su familia, debe estar arrepentido de haber soltado en plena conferencia de prensa que se quería ir de Atlético de Madrid, de hablar de otro tema que no fuera el Mundial, más allá de su autenticidad. Él dijo, yo no me voy a hacer el otro, como diciendo, no voy a hacer el boludo, sé que esto se está hablando y para mí lo mejor es una transferencia. La intransigencia de Atlético de Madrid diciendo que no, que pongan la cláusula, que son 500 millones, ningún club va a poner la cláusula de rescisión, porque la más alta fue la de Neymar en 222 millones y no hay antecedentes de un club que ponga 500 millones de euros por un futbolista, se distorsionaría todo el mercado. Solamente él sabe cuánto le influye este contexto, pero yo creo que se va a destrabar contra Cabo Verde. No creo, estoy seguro. Es un juego con una cabeza, una mente muy fuerte, con personalidad, que acepta, digamos, el momento que está transitando, pero no lo veo tan lejano el desbloqueo de Julián Álvarez, que sería una gran noticia para el seleccionado argentino. Si querés, el único que todavía no arrancó en la Copa del Mundo, con motivos plasmados sobre la mesa y que, por supuesto, que también explican por qué todavía Julián no conectó. Antes de ir al temario y empezar a abrir la agenda del programa, les cuento que la Cardeus Colchones y Somieres está a la vanguardia en el mejor descanso. Con la Cardeus renovemos el sueño con una calidad que supera la realidad, invita a soñar y a disfrutar de cada noche. Disfrutar de un ahorro mundial de hasta 50%, aprovechar el golazo de las 18 cuotas sin interés y el envío es gratis. Únicos con certificación ISO 9001, la Cardeus, tradición de calidad. Bueno, Euge Mucio, ¿por dónde viene el asunto económico más importante en este arranque de semana? Bueno, vos sabés que la salida de Adorni, del gobierno en sí, pero del directorio también de YPF, toma una relevancia clave justo en este momento en el que se termina este famoso buffer de precios, en el cual lo que hacía YPF era sostener un precio en surtidor que era de $90 el barril del Brent, para evitar estos saltos de la guerra en Irán que hacían justamente subir el precio del commodity. Bueno, ahora el commodity está en el orden de los $75, varía por día, pero más o menos está por ese rango. YPF tiene que decidir qué hace con las naftas, y justo llega en este momento, ¿no?, en el que se va Adorni del gobierno, va a dejar su silla en YPF. Todavía no se sabe a quién va a designar el ejecutivo en esa silla, pero que va a tener un rol clave, porque el rol del gobierno en el directorio de YPF es el rol del poder del veto, del poder de tomar ciertas decisiones, tiene lo que se llama las acciones clase A, y lo que pase con las naftas y el precio de las naftas de acá a los próximos meses va a justamente definir el camino de la inflación, que ahora está en un 2% más o menos, y que el gobierno pretende que después del Mundial rompa al menos esta barrera del 2%. Así que la nafta tiene ahí una incidencia muy fuerte en lo que pase con los precios a nivel general. Vamos a explicar todo ese camino de cómo se está componiendo hoy en día el precio de las naftas y qué decisión tome el gobierno va a ser importante para el camino de la inflación.
Bien, bien. Arrancó Wimbledon, está set abajo Jannik Sinner ante Kecmanovic, pero 4-1 arriba en el segundo. Están jugando un par de argentinos, Trungeliti está 2-1 abajo. 4 iguales en el cuarto y sacando 40-0 frente a Dam. Y por ahora en control Camilo Hugo Carabelli, 2 sets arriba y 1-1 en el tercero con breakpoint a favor ante el español Mérida. En un rato juega Solana Sierra, así que tuvimos Fórmula 1, en un rato el 1 de la Fórmula 1. Felipe Magó nos va a contar qué pasó en Alpine con tan magra performance después de carreras con puntos para ambos pilotos. Ni Gasly ni Franco Colapinto, que tuvo un problema en el arranque con su motor y el sistema eléctrico, pudieron sumar. Así que hay, además de la Copa del Mundo, otros asuntos deportivos importantes. Querido Mauro Embe, ¿por dónde pasa el asunto internacional más importante? Vamos a seguir actualizando la tragedia de los terremotos en Venezuela, con varios cientos de réplicas hasta ahora, como era lamentablemente esperable también, y algo también esperable, lamentablemente, el aumento de la cantidad de personas fallecidas, heridas y también desaparecidas, ¿no? Hay que recordar que hay una página autogestionada que es desaparecidosterremotovenezuela.com, que la armaron gente que está en Venezuela después del terremoto para poder encontrar gente y demás, que tiene algunos datos aportados por los propios venezolanos más allá de las cifras que comunica el gobierno, que como dijimos no tiene tampoco las posibilidades estructurales de poder hacer un análisis exhaustivo en poco tiempo de lo que pasó, ¿no? Recién quizás en algunos meses conozcamos realmente la magnitud de la tragedia. Bien, no hay equipo más perjudicado y con peor suerte en esta Copa del Mundo que Irán. A Irán le pasaron cosas increíbles. Con 3 empates se quedó afuera de la Copa del Mundo. El único tercero que pasó con 3 fue Senegal, porque perdió 2 partidos y ganó por goleada el último. Si vos empatás los 3, quedás con 0. En cambio, si ganás 1 y perdés 2, si tu diferencia es mayor porque ganás por goleada, eso le pasó a Senegal. Terminó clasificándose con 3 puntos tras perder los 2 primeros encuentros. Primero, República Democrática del Congo ganó su partido sobre el final. A Irán le anulan un gol por posición adelantada, de esos que yo creo que la ley Wenger ya no discutiría. ¿Qué propone Arsène Wenger, el entrenador francés que dirigió a los Invencibles de Arsenal, invictos en la temporada 2003-2004? Que no se tome una parte del cuerpo, sino que haya un cuerpo de diferencia y a partir de ahí sí entren a jugar las partes del cuerpo. Que sea un cuerpo y un hombro y no un hombro. Obviamente que va a haber polémicas, pero también va a haber más goles. Y yo creo que es más sensato discutir entre un cuerpo y un hombro una cuestión métrica que un hombro que es una cuestión milimétrica. Uh-huh. Y para el fútbol, un deporte que se practica con los pies, de constante movimiento, de un campo abierto, es mucho más pertinente y más sensato tener discusiones métricas, no milimétricas. Bueno, le anulan un gol que hubiera sido la victoria contra Egipto. Gol que festejaron, entraron los suplentes. Le empata, gana República Democrática del Congo a Uzbekistán. Sobre el final hizo goles en los últimos 10 minutos. Pero lo que pasó en Austria-Argelia, que no fue una venganza de la vergüenza, el acuerdo de Gijón entre austríacos y alemanes, yo creo que en algún momento se va a saber la verdad. Hay varios videos que apuntan a un supuesto acuerdo entre argelinos y austríacos. El partido estaba 2-2, se planchó definitivamente, se jugó en simultáneo a Argentina-Jordania. Hay una nota hoy en The Athletic que se llama La desgracia de Kansas City, un partido loco que nadie vio venir, con un final que sí vimos venir. Estaban 2-2 y hasta el minuto 65 era un partidazo. Obviamente que nosotros teníamos la información y mientras transcurría Argentina-Jordania,
nos íbamos enterando y veíamos en las pantallas gigantes impresionantes del estadio de Dallas los goles. Pero presten atención a esto. Desde el minuto 65 hasta el 91, Argelia, sin presión, completó 279 pases de 282. Hay que dar 282 pases en 26 minutos. Obviamente los das porque el rival no te presiona. Y sí, te la pasás entre compañeros. Austria, en sus pocos momentos de posesión, completó 80 de 85. Claro. Solo 2 intentos de remate al arco, entre el 65 y el 91. Pero vamos a lo que pasó en la penúltima posesión. Argelia da más de 100 pases. Está todo documentado, ¿eh? Son 5 minutos 32 de posesión ininterrumpida. Y Marés recibe el pase de Aouar y define. La cara de Marés es de júbilo, gol. Quizás alguno pudo haber pensado, esto es por el pacto de Gijón, esto es por dejarte perder con Alemania para dejarnos afuera en el 82. Pero de golpe en el festejo, hay un momento en el que a Marés le cambia la cara. No sé si alguien le dice, che, boludo, vamos a jugar con España. Estamos dejando afuera a Austria, nos estamos vengando de lo del 82, pero vamos a jugar con España. Es impresionante cómo le cambia la cara, además. Se nota es perfecto. Tremendo, está en la cámara. Está en la cámara. Está en la cámara. Claro, y además se ve todo. Y en el medio hay imágenes de la tribuna donde se ven algunos encontronazos entre suplentes argelinos y austríacos. Che, escúchame, son boludos. ¿Qué pasa? Obviamente estoy imaginando porque sí, claro. No, claro. Pero y después viene, entra Kalajdzic, un grandote austríaco que cabecea hasta los ladrillos, y Austria empieza a mover la pelota. Y ya, obviamente, puedo estar sugestionado, sí, lo tomo. Pero hay momentos en los que Argelia puede despejar y no rechazan. Y llega el gol de Kalajdzic para el 3-3. Obviamente el técnico Petkovic dijo es una fiesta del fútbol, Ralf Rangnick, el entrenador austríaco, lo mismo. Pero permitime dudar. Permitime dudar. Y yo creo que esto también tiene que ver con la clasificación de los terceros. Yo no creo que este formato se repita, el combo de desempate olímpico, que acá no digamos, tuvo que ver porque igualaban Argelia y Austria, y los dos se clasificaban con 4 puntos, los dos le habían ganado a Jordania, y tiene más que ver con los mejores terceros. Pero a Irán le anularon un gol sobre el final. Le alcanzaba con los 3 puntos y diferencia 0 si había un ganador entre Argelia y Austria. Argelia hace un gol en el 90+4 y Austria lo empata en el 90+6. República Democrática del Congo le gana sobre el final a Uzbekistán. No hay equipo con peor suerte que Irán en este mundial, y hubo, digamos, declaraciones de los iraníes hablando del formato y de cómo fueron perjudicados a partir de esta situación. Y el gol que le anulan a Colombia por medio pie también. No. El fútbol no es milimétrico. Es cuestión de calzado. Calzás 43, estás offside, calzás 41, estás habilitado. El fútbol necesita también una revisión respecto de esto. No, es un deporte lleno de imprecisiones, de grises, de ambigüedades. Yo no pido que se premie a alguien que simula. Si se tira buscando un penal y está bien, el VAR lo detecta, perfecto, amarilla por simulación y otra cosa. Pero no lo que estamos viendo con el semiautomático que va a llegar al fútbol argentino, de anular un gol por un hombro o por medio pie adelantado. Pero bueno, es una de las historias que en su momento no pasaron por nuestro radar, porque estaba jugando Argentina-Jordania, pero yo estoy casi seguro de que va a haber más capítulos, que va a haber más información para el expediente Argelia 3, Austria 3. Ele, ¿cuál es el tema más importante de tu agenda? Hoy traje una buena noticia viste que cumplir 40, 50, medio como que a veces te deprime porque decís el paso del tiempo y demás, y tenés a los jóvenes que nacieron en los 90, que a veces te verduguean un poco. Dicen, te Maiken y todo ese tipo de cosas. ¿Acá en esta mesa pasa eso? Yo no lo hago, yo no me hago responsable. Porque nació en el 2000. Claro.
Un informe. Mauro, yo tengo una teoría respecto de vos. Yo creo que vos naciste en 1985, 100%. que estuviste conservado durante 13 años. Yo prefiero y empezaste a cumplir 1910. meses en 1910, Sí, tiraste. ya me hubiese encantado nacer en 1910. Pero ya no estarías con nosotros, quizás. Pero ver es Argentina, no. Yo Mauro No. es un joven de otro tiempo. Exactamente. Tiene alma vieja, es así. No sé si vieja, no, es de otro Alma. tiempo. No, de otro tiempo. Sí. Bueno, igual el sábado rejuveneció ese alma vieja. Sí, el sábado con eso. Tuvo su despedida de soltero el sábado. Mirá, Sí, vos, sí, ¿querés sí. dar algún detalle? No, bueno, sí, una despedida de soltero organizada por mis amigos, fue todo en una casa de un amigo, hubo muchos juegos, una genial planificación por parte de ellos, muchos juegos originales, nosotros solemos jugar muchos juegos de mesa también, vimos el partido, comimos bien, debo decir que... Quiero ver si la cara de Juan Pablo se le va transformando también como el arquero. Claro. No, la pasamos muy, pero muy bien. Yo tengo pruebas. Sí, bueno, también en el momento estuvimos un poco más alegres, así que bueno, disfrutamos el partido, gritamos los goles, fue impresionante, un muy lindo fin de semana. No, además, si tuviera información, no la compartiría y me estoy enterando de todo, así que mi cara no va a cambiar. Mi cara no va a cambiar. L, te interrumpí. Bueno, buenas noticias, entonces buenas contame noticias, más. porque un informe que publicó la revista Nature Medicine dice que los nacidos en los 90 envejecen más rápido que generaciones No. anteriores. Vamos Todo todavía. dicho, chicos. I'm so sorry. Eso yo estoy empezando a verlo. No. Sí. Bueno, yo ya uso cremas con retinol, ya lo dije. Cremas para la cara, un montón de cosas, porque si no, Muy bien, Euge, hay que prevenir. muy bien. hay que prevenir. Siempre. Hay que prevenir. Barbie, ¿cuál va a ser tu tema más Bueno, importante? no será tan divertido como el de Helio, pero viene un regreso muy importante y esperado en el escenario nacional, en el teatro argentino, y tiene que ver con Campo Minado, de Lola Arias. Es una obra que reúne excombatientes de Malvinas, tanto argentinos como ingleses, reales, no actores. Sí. Son ex soldados de ambos países, 3 y 3, y están en escena contando algunas cuantas anécdotas de lo que vivieron y lo que son ahora. Pero bueno, después vamos a ir contando. Y tengo un documental para recomendarte a vos que te gustan los documentales deportivos, que se estrenó el viernes en Netflix. Juan A ver. Pablo. Cris y Martina, el set sí, decisivo. sí. ¿Lo viste ya? No tuviste tiempo. No lo vi, no hay ninguna chance de que vea otra cosa sí. que no sea fútbol. Te entiendo, sí. No, Bueno, pero ninguna. Tengo el último capítulo de la serie de John Hamm, Amigos y Vecinos. muy bien. Y no lo puedo ver, o sea, no. Quizás ahora, dentro de unos días, pero. Claro, porque hay menos partidos. Pero ahora me toca comentar equipos que no vi, por ejemplo Holanda, entonces Hay que estudiar, claro. vi resúmenes de los 3 partidos. Japón, volví a ver algunas cosas que no tenía así bien registradas. Brasil no es problema, Marruecos tampoco, pero sí voy a tener así espacio más adelante, pero por ahora es todo fútbol. Ok. No veo otra cosa. No veo otra cosa que partido de fútbol de la Copa del Mundo. Es más, o sea, se han jugado 73, los 72 de fase de grupos y los 73 el primero de 16avos, y tengo así una línea en una nota que tengo de las del teléfono, ¿viste? Y de todos tengo una línea del partido, como para no olvidarme. Así que vi todos, o sea, resúmenes completos, resúmenes más chicos, highlights, goles, pero vi todos, 73. Así Qué locura. que imagínate que en el Mundial pasado había 64 partidos en total, y acá tenés 73 Claro, es un y faltan 31. Oh. Así que no puedo abrir la memoria o abrir la capacidad de análisis para otra cosa que no sea Ok, un partido de fútbol. para la vuelta, entonces. Pero no, es un documentalón ese. Tremendo. Cris y Martina, una de las mejores rivalidades de todos los tiempos, de cualquier deporte. Sí. Sí, pero lo voy a ver. Bueno, tenemos algunas cosas más del Mundial, lo que pasó con Uruguay, el regreso de Marcelo Bielsa a Montevideo, un ciclo que termina de la peor manera, que había empezado de la mejor y que en el medio pasaron algunas cosas que yo creo que
algunas tienen que ver con Bielsa y otras no, pero también del seleccionado, de lo que viene ahora y por supuesto de la agenda de hoy que incluye 3 partidos y muy buenos con Brasil, Japón, Alemania, Paraguay y Holanda, Marruecos. Pero Avril Lavigne tiene algo para decir y para cantar a esta altura del programa. Faltan 9 minutos para las 11 de la mañana en toda la República Argentina, 9 minutos para las 9 aquí en Dallas. Hoy, tempranito, van a jugar Brasil y Japón. Por supuesto que en horario de aquí es más temprano. Tengo acá el Google Calendar, la previa a las 11, el partido a las 12 de acá, a las 14 hora de la Argentina, Brasil-Japón en Houston. Más tarde, Alemania-Paraguay y cerramos a las 10 p.m. hora de la Argentina con Holanda-Marruecos en Monterrey. Si estás pensando en cambiar el auto este mes, Renault te acerca a tu 0 kilómetro con una tasa exclusiva de 0%. Durante junio, aprovecha esta oportunidad única para subirte a tu próximo Renault Boreal, Arcana, Kardian, Duster o Kwid con condiciones únicas en el mercado.
con tasa cero y planes a 12, 18 o 24 meses. Ingresá en Renault.com.ar y conocé todos los planes de financiación que Renault tiene para vos. El mundo de hoy. Internacionales en No Somos Nadie. Querido Mauro Embe, vamos a actualizar la tragedia de Venezuela, reconocida con un minuto de silencio en los mundiales, en esta Copa del Mundo, antes de los partidos, una decisión de FIFA, de la que seguramente los gobiernos de Estados Unidos, Canadá y México han dado su aprobación. Sí, una Venezuela que sigue lamentablemente recogiendo los escombros, intentando saber, pues ya prácticamente se está terminando el plazo donde se estima que en términos generales puede llegar a sobrevivir una persona en este tipo de tragedias, ¿no? Bajo escombros y demás. Y los equipos de rescate, por eso es tan importante, como lo entrevistamos acá, un rescatista la semana pasada, que no es solo lo que puedan hacer los grupos de rescate que llegan, sino también los propios vecinos, avisar, ver dónde hay alguien, ¿no? Lo más importante, y el silencio, para que la gente pueda justamente gritar, que se escuche con algún ruido y que los puedan retirar finalmente, incluso con maquinaria pesada cuando sea necesario. Hasta ahora reportó el gobierno de Delcy Rodríguez, de la presidenta encargada, 1.450 personas fallecidas, más de 3.000 heridos y, según, como decíamos antes, la página Desaparecidos Terremoto Venezuela, alrededor de 45.000 personas que todavía no se sabe su paradero, más de 3.000 familias afectadas y, como dijimos también, estos simplemente son números bajos para la tragedia que fue. O sea, con el paso del tiempo seguramente se vayan lamentablemente incrementando porque fue terrible, ¿no? Todo lo que vimos en los videos y sobre todo la cantidad de réplicas. Hubo más de 400 réplicas, como también era esperable, hasta que las placas tectónicas se asienten y pueda volver todo a la mediana normalidad. El tema es que esto es un parteaguas para Venezuela. Digo, si ya estaba mal desde antes, el terremoto sacudió. Que ya no existe tal normalidad. Ya no existe y literalmente, no es que sacudió a Venezuela metafóricamente, sino que literalmente la sacudió, cosa que veremos probablemente a lo completamente distinto en los próximos meses. Grupos de rescate, la Argentina ha enviado junto con otras naciones del mundo. También hace muy pocas horas, la Corporación Andina de Fomento, la CAF, anunció un fondo de $200 millones para Venezuela, como lo había hecho Estados Unidos, como lo hizo el FMI y tantos otros organismos. La pregunta que surge es, bueno, ¿cuándo va a empezar a surgir, como dijimos la semana pasada, la parte política en todo esto? Porque la tragedia va a seguir, pero bueno, ¿cómo se van a ir tejiendo los entretelones de un sistema que es verdad que no podía hacer nada para evitar la tragedia, pero sí prepararse? Que es lo que hablamos, ¿no? Un país preparado, eventualmente, como le suele pasar a Chile, por ejemplo, que tiene un sistema diseñado para soportar este tipo de cataclismos. Los edificios construidos antisísmicamente. Y que en Venezuela también se hizo. El tema de que, bueno, como no había terremoto hacía muchísimo tiempo, era mucho más caro, se dejó de hacer. No es que no había construcciones antisísmicas. La destrucción de Venezuela, infraestructuralmente hablando, con el último gobierno chavista durante los últimos 27 años también hizo que Venezuela se vuelva una ciudad muy precaria, hablando de Caracas puntualmente. Bueno, no de Caracas Venezuela. Y La Guaira en el norte también, claro, ¿no? claro. Que se volvió vulnerable también en el sentido de infraestructura y yo creo más la dejadez del sistema. Uno, por ejemplo, nosotros hablamos mucho de la producción petrolera venezolana, las refinerías de petróleo están. El tema es que están en muy mal estado. Digo, con las construcciones también están en mal estado, la dejadez. Eso mismo pasó en todos los edificios y por eso vemos la destrucción que estamos viendo ahora. Y terrible sobre todo también con la comunidad venezolana en la Argentina que creció producto de la diáspora, también de la crisis del sistema. Volvió a hablar María Corina Machado en una entrevista con Fox News y dijo lo siguiente respecto de su potencial vuelta a Venezuela. Ha llegado el momento. Es mi deber de acompañar a mi pueblo. Necesitamos estar juntos para abrazarnos, para sufrir y llorar juntos, pero también para darnos fuerza unos a otros en este momento difícil. Rezamos para que Dios nos dé fuerzas para seguir adelante, para hacer nuestro trabajo ahora. La prioridad absoluta es salvar vidas y ciertamente consolar y ayudar a quienes han sido perjudicados. Estaré muy pronto de regreso en Venezuela junto al pueblo venezolano. Esto es distinto a lo que había dicho en su video anterior. En el video anterior, ella dijo, ¿se acuerdan que dijimos con los ojos llorosos, abrazo a todos mis compatriotas, hay que estar juntos y demás? Ahora dice que va a regresar. Y en este contexto, ¿no? Se abren una serie de interrogantes, porque no es que María Corina Machado está volviendo con la Delcy Rodríguez de
el día anterior al terremoto que se estaba amigando con Trump, que se lleva muy bien con Trump, que se mostraba ante el mundo, que hubo una transición pero que es muy lenta. Bueno, mi pregunta es, imaginemos que María Corina Machado mañana vuelve a Venezuela, ¿no? ¿Qué va a pasar en Venezuela? ¿Le pueden prohibir la entrada? Yo creo que no. ¿O no? No. Menos con esta tragedia. No. Digo, no le pueden prohibir la entrada, va a ir, e incluso digo lo siguiente, políticamente hablando, creo que si había un momento para que ella pudiera volver, es este. Ahora, si vuelve, puede ser visto como que aprovechó la tragedia para poder volver a Venezuela, también es otra manera de verlo, y probablemente el gobierno chavista le diga eso. Ahora que estamos así, ¿volvés? Y antes no. Digo, en el sentido de Bueno, una pero chicana. ¿Ella por qué decidió irse? ¿Por qué decidió el exilio? Bueno, ella decidió el exilio no solo porque estaba proscripta y demás, sino por una persecución contra su familia. Por eso. Cosa que el gobierno chavista nunca admitió y no lo va a hacer, por eso mismo digo. O sea, no sé si es un aprovechamiento que ella vuelva producto de la tragedia, sino... que la pueden acusar de eso. El gobierno chavista, digo. Que él se lo diga, ahora vuelve porque, bueno, claro. ese tipo de cuestiones. Después, en segundo lugar, bueno, ¿qué va a pasar con la potencial apertura después de esto? El terremoto cambió prácticamente todo. Va a haber una apertura democrática. Yo creo que ahora más importante que la apertura democrática es la reconstrucción de Venezuela y ver qué pasa con todas las familias desplazadas producto del terremoto. Entonces, Mauro, diste en la tecla y era algo que quería preguntarte. Por supuesto que hay tragedias, hay pérdidas irreparables, cada familia tiene su propia historia. El futbolista Trejo, por ejemplo, de Argentina, siempre buscas una conexión argentina y merece mucho respeto y ponerse en el lugar de esas personas que lo perdieron todo, y cuando hablo de todo me refiero a familia, amigos y también a daños materiales. Y hay muchas historias para contar, y lamentablemente números que irán aumentando. Pero Venezuela ha tenido este año la captura de Maduro, el final de la dictadura del expresidente Maduro en Estados Unidos, la llegada de Delcy Rodríguez, que en su momento formó parte de el entorno de Maduro y fue funcionaria y fue una persona muy importante que defendía el régimen, y ahora está alineada con Estados Unidos. O sea, las dos cosas pasaron en una ventana de tiempo muy corta. ¿Crees que, obviamente, con el terremoto todavía estamos contando muertos y nunca hay que olvidarse de eso, de todo lo que eso significa en términos humanos? Pero a mí me da la sensación de que Venezuela, obviamente con el terremoto, pero también a partir de la salida de Maduro, de la captura de Maduro por parte de Estados Unidos, la llegada de Delcy Rodríguez, esto tiene que ser un punto de inflexión, pero decisivo en toda la vida política y social de Venezuela. Sí, sin dudas ya lo es y lo va a seguir siendo. Por eso ahora la pregunta es, bueno, ¿qué producto, qué resultado va a generar esto? ¿Un cimbronazo político? Digamos, que se apresure la apertura, que para eso fue Dina Figuera, la presidenta de la Asamblea del 2015, que no es María Corina Machado, que es una persona que en su momento estuvo bastante liada a Enrique Capriles. Va a ir por ahí una María Corina Machado que vuelve y da un cimbronazo al sistema político venezolano, y sobre todo, ¿qué va a decidir en este sentido el gobierno de los Estados Unidos? Digo, hoy quien decide la apertura no es Delcy Rodríguez, no es María Corina Machado, sino que es Donald Trump, y yo creo que no es la misma intención la que tiene el presidente Donald Trump de los Estados Unidos que la que tiene el secretario de Estado Marco Rubio. Yo creo que Marco Rubio sí quiere ir un poco más rápido, no del todo, no tampoco súper apresurado. Con la apertura democrática, yo no sé si Trump se siente muy cómodo con esa situación. Eso ante el terremoto. Y si ahora le sumamos el factor terremoto, también puede ser que se cimente la situación de decir, bueno, primero va el terremoto, después la apertura política, o al revés. Frente a esta masacre no podemos ir como estamos, hay que abrir el sistema político. Creo que ahí va a estar el juego, ¿no? Esto aceleró los tiempos. Aceleró los tiempos para una decisión, me parece, ¿no? Que ese es el punto. Clarísimo. Muchas gracias, querido Mauro Embe. Son las 11:01 en toda la República Argentina, las 9:01 aquí en Dallas. No somos nadie hasta las 14 hora de la Argentina, y por supuesto esto sigue.
Now. Bueno, vamos a hacer un rewind y una actualización de la Copa del Mundo que no para. El último día sin partidos fue el 10 de junio. El Mundial arrancó el jueves 11 y el primer día sin partidos será el 8 de julio. Terminó la fase de grupos el sábado 27 y el domingo 28 arrancó la etapa de 16avos de final con la victoria de Canadá en Los Ángeles, porque Canadá había perdido contra Suiza y dejó Vancouver, fue a jugar a Los Ángeles y le ganó a Sudáfrica en el tramo final del partido, cuando ya nos íbamos a la prórroga con el gol de Stephen Eustaquio, el número 7, capitán mediocampista central, que ha anotado, por supuesto, el gol más importante de la historia del club, de la nación, del país. Y fue linda la imagen del final con Jesse Marsh, el entrenador estadounidense que dirige a Canadá, diciéndoles que son héroes, que a partir de ahora tienen que disfrutar y que son héroes del país por lo que lograron. Volvió a jugar Alphonso Davies, el mejor futbolista canadiense, junto con Jonathan David. Alphonso Davies juega en Bayern Múnich, lateral izquierdo. Jugó de wing, llegó con lo justo a la Copa del Mundo y tuvo sus primeros minutos, marcó una diferencia en el partido, en lo poco que entró. Hoy va a jugar Paraguay contra Alemania. Hay un antecedente en el año 2002. A Paraguay la dirigía Cesare Maldini, el papá de Paolo, italiano. Y Paraguay pudo haberle ganado a aquella Alemania que terminó jugando la final contra Brasil. Vos mirás el partido de Alemania, todo pelotazo a los delanteros, estaba Klose, que empezaba a marcar goles en mundiales, fútbol feo, pero muy eficaz, o sea, de la anterior cultura alemana, pero ese equipo no tenía un Mateus, no tenía un Rummenigge, lo dirigía Rudi Völler, aquel delantero, y no había un equivalente a él, a Klinsmann, pero igual llegó hasta la final. Pero estuvo cerca Paraguay, que perdió con un gol de Oliver Neuville faltando poco. Paraguay empató con Australia en un partido horrible, de los peores de la Copa del Mundo. Y el tema en Paraguay es los cruces entre José Luis Chilavert contra todos. Tú no has ganado nada y yo soy el mejor del mundo en Fórmula 1. José Luis Félix Chilavert. Igualito. He tenido una gran relación, así que me tomo la licencia de imitarlo. Lo conozco bien a Chila y tengo gran relación, espero que no se enoje. Pero bueno, se la agarró con Alfaro. Fue muy crítico Chilavert en su estilo, diciendo que no se hiciera el filósofo Alfaro, que bueno, él tiene que pensar en Alemania, no en mí. Gustavo, que es un experto en declaraciones,
no es que bajó el tono, pero lo expuso a Chile diciendo, pero dale, tenés que acompañarnos, tenés que estar con nosotros. Y esto dijo el profesor con relación a José Luis Félix Chilaver González. Justo tuvo la grandeza de ir a hablar con él y hablar de esa manera. A mí me hubiese gustado que Chilaver, en lugar de ser un francotirador, me hubiese llamado: Gustavo, me gustaría hablar con Orlando, pero ¿sabés qué? Vení, las puertas de la selección la tenés abierta. Como vino Roque Santa Cruz el otro día, como vino Roque a hablar con los delanteros y con todos los muchachos, vino a merendar con nosotros, vino a comer con nosotros, como vinieron todos los muchachos, Carlito Bonet, Nelson Aedo Valdés, Jonathan Santana, todos los chicos que vinieron de la selección. Y cuando yo los vi ahí en Ipanel, les pedí permiso para estar en la selección, porque esa es su casa. Entonces a mí me gustaría que eso hubiesen hecho. Arranca Gustavo con Justo Villar, arquero de Paraguay en lo que fue la mejor actuación del seleccionado en la historia. Perdió cuarto de final con España en 2010, atajó un penal a Xabi Alonso, el tema es que Tacuara tuvo el suyo, lo atajó Casillas y terminó marcando Villa para el triunfo español, camino al título ante el seleccionado dirigido por otro argentino, Gerardo Tata Martino. Y Gustavo cerró con mucha habilidad, exponiéndolo a Chile, como diciendo, mirá, nos clasificamos. Alfaro estaba como enojado en lugar de criticarnos por el partido contra Australia, no valoran esta clasificación. Y Gustavo dijo esto con relación a Chilaver. ¿Sabes lo que me dijo a mí Chilaver un día? Yo fui a transmitir una eliminatoria donde Colombia le ganó a Uruguay. Salimos de ahí y lo cruzo a Chila. Pues yo con Chila tengo una relación. Si él decide pegarme, es un problema de él, no mío. Obviamente que tiró barbaridad del fútbol paraguayo. Yo voy a agarrar el control de la selección del fútbol de Paraguay. Y tengo que traer un técnico como vos, porque vos tenés que ser el técnico de la selección paraguaya. Hoy soy, péguenme a mí. Claro, Chila, siempre en modo toro, se encontró con un gran torero. En la vida hay que ser toro o torero. Esto una vez lo dijo el Flaco Menotti, dice, en el fútbol vos elegís ser toro o torero. España decidió elegir torero y ahora le va bien, ¿no? El Flaco, sabio del fútbol. Y bueno, se encontró Chila, que siempre embiste en modo toro, con un torero que con el paño rojo le dijo, no, yo no voy a confrontar con vos, y es más, voy a exponer esta conversación privada cuando se encontraron. Alfaro era comentarista de la cadena Caracol. Hoy Brasil-Japón, Brasil que viene de menos a más, de los equipos que más me ha gustado. Puedo hacer un ABC, Argentina, Brasil, Colombia, y de Europa, Francia, Holanda, y de África, Marruecos. Ese sería, digamos, mi sexteto de equipos que me han gustado. Argentina, Brasil, Colombia con una intención de jugar por el medio, pases cortos, todos subidos arriba de la pelota, listos para saltar a presionar en caso de pérdida, un fútbol funcional, no tan posicional. Francia mezcla porque tiene a Olise que te junta alrededor de la pelota con pases, y tiene a un Dembélé en modo Borussia Dortmund, pegado a la raya, que el otro día hizo un desastre frente al seleccionado alternativo de Noruega. Holanda es más posicional, pero realmente ejecuta bien esa idea, con mucho gol dentro del área, a pase del wing o del lateral que desborda, viene el centro y define un 9, un jugador de la segunda línea. Se está destacando Brian Brobbey, el jugador de la Premier, que no fue titular en el primer partido, jugó ahí Daniel Malen, pero en el segundo Koeman lo puso, hizo 2 goles, marcó uno más en la victoria ante Túnez y está bien. Por ahí pasa lo que por lo menos a mí más me ha gustado en esta fase de grupos. El baile que le pegó Colombia a Portugal, la sandunga que le pegó, erró goles debajo del arco, el arquero Diego Costa fue figura, y le anularon un gol a Davinson Sánchez por medio pie. Colombia tiene a un artista que empieza los partidos, James Rodríguez, y a otro artista que los termina, Juanfer Quintero. Y alguien dirá, ¿pero por qué no juegan juntos? Porque el fútbol es un deporte en el que hay que atacar, defender, y además de dar pases tenés que tener gente dispuesta a picar para recibirlos. Y está muy bien que Juanfer, que James empiece los partidos y Juanfer los termine,
porque Colombia se garantiza un artista para los 90 minutos. Después tiene jugadores como Puerta, Arias, que se distinguen en otros registros, Lucho Díaz para la aventura individual, los laterales que pasan todos los tiros. El otro día jugó muy bien Santi Arias, el de Independiente, reemplazando a Daniel Muñoz. Del otro lado, tanto Mojica como Machado responden. Colombia es un equipazo. Le toca Ghana, fútbol físico, Ghana a Inglaterra lo controló, es un muy buen desafío, va por el lado de Argentina y puede haber un cuarto de final Argentina-Colombia en Kansas City. Después de la final de la Copa América 2024, puede ser un partido. A ver, si juegan Argentina-Colombia es un partido corta-ticket mundial. O sea, claro. y por esa parte del cuadro también está Brasil. O sea que el ABC, Argentina, Brasil y Colombia, puede tener un representante en la final, mientras por el otro lado van España, Portugal, Francia, Alemania, en fin. Hay muchos equipos que van por esa parte del cuadro. Bueno, Néstor Lorenzo se rió del offside cobrado por medio pie a Davinson Sánchez y esto dijo. No sé, le pediría que vaya al pedicuro la próxima vez. Pero bueno, es justo para todos y no tenemos protesta en el caso. Sí, insisto en esto de que el fútbol tiene que ser métrico y no milimétrico, y cobrar un offside por un hombro o por medio pie está en contra de la esencia de nuestro juego. Hoy Brasil-Japón. Japón es un país al que Brasil ha influido decisivamente, y hay una persona que representa muy bien lo que ha influido por su presencia y también por las decisiones que tomó en Japón, y es Zico. Zico, primero como jugador, después como director deportivo y finalmente como seleccionador, trató que el jugador japonés tuviera lo que en Brasil se llama malicia, acá en Argentina también, pero en Japón, por ejemplo, contaba Zico que cuando un futbolista simulaba, los rivales se quedaban quietos, como creyendo que realmente tenía algo. Esa astucia, esa picardía que tiene el futbolista sudamericano, y Zico procuró que el jugador japonés primero la entendiera para no comprar cada caída, cada simulación, y también la incorporara en la medida de lo posible. Y Zico hoy va a estar en Houston, fue seleccionador japonés en el partido que jugaron en el Mundial de Alemania, victoria de Brasil 4-1 con 2 goles de Ronaldo. Te amo siempre, Ronaldo, y cada vez que lo enfocan lo voy a decir, y cada vez que lo tengo que mencionar también lo haré, pero hoy se enfrentan un país que influyó en el otro. Japón le ganó solamente una vez a Brasil y fue el último amistoso, que Brasil ganaba 2-0 ya con Ancelotti de técnico y terminó ganando 3-2, pero es un lindo partido para ver. A mí me gustó mucho Japón en la fase de grupos, protagonizó un partidazo contra Holanda, terminaron 2-2 y después le ganó muy bien a Túnez con un par de golazos. Se puso en ventaja contra Suecia y se lo igualó Elanga en el tramo final. Es un buen partido para ver. Será en Houston, Brasil-Japón, el primero de esta triple tanda, que va a arrancar a las 2 de la tarde, hora de la Argentina. En un ratito vamos a hablar del seleccionado, de lo que dejó Jordania, ya pensando en Cabo Verde, de algunas situaciones que por supuesto el equipo va a tener que gestionar. El calor, la humedad en Miami, que no es un estadio cerrado, se va a sentir. No es que juegan a las 9 de la noche, juegan más temprano, a las 7, y el equipo obviamente va a tener que estar preparado, además de, por supuesto, jugar contra un equipo que no figuraba en los planes de nadie, pero todavía no perdió. Le empató a España y le empató a Uruguay. Es cierto que no le pudo ganar a Arabia Saudita siendo favorito, erró goles debajo del arco y no es un rival para menoscabar. Argentina es favorita, sí, por supuesto, Argentina es favorita. Debería ganarle, pero
ningún partido se gana antes de jugarse. Así que en un rato vamos a hablar del seleccionado. Hay goles que se gritan y goles que se gritan cara a cara. Por eso, ayuda a reforzar tus defensas con Redoxon Triple Acción, con fórmula más completa, compuesta con vitaminas C, D y zinc. Pase lo que pase, Redoxon. Hay goles que se gritan y goles que se gritan cara a cara. Por eso, ayuda a reforzar tus defensas con la fórmula más completa de Redoxon Triple Acción, con vitamina C, D y zinc. Pase lo que pase, Redoxon. $7.9 en invierno. Zurich presenta la actualidad económica.
Con Euge Mucio. Euge, ¿por dónde viene el primer toque económico? Termina junio y... ¿Qué pasa con las naftas, no? Es Claro. lo que nos empezamos a preguntar, porque con junio termina este acuerdo, este buffer le llamó YPF, este acuerdo de precios, con el que lo que hacía era sostener el precio del barril del Brent en surtidores, es decir, el precio de referencia de este commodity que se movió tanto y tuvo tanta volatilidad por la guerra en Irán, que ahora parece haber encontrado un punto de equilibrio. Digo parece porque es tan volátil que todo puede pasar, pero parece haber encontrado un punto de equilibrio en los $75. ¿Qué pasa? Cuando arranca la guerra, el barril del Brent estaba en $65. Sube a más de 100 y, en consecuencia, las petroleras, YPF incluida, y el resto de las petroleras en Argentina, suben las naftas un 24%. Y ahí YPF, el 1 de abril, toma la decisión de ponerle un freno a los precios en surtidores. Y lo frena con un precio del litro de nafta en más o menos 2.000 pesos, que equivale a $90 el barril del Brent, ¿no? ¿Qué pasa? Ahora bajó. Ahora tenés un margen para bajarlo supuestamente, porque lo que había pasado también es que dijo, ok, vamos a sostenerlo un mes. Al mes solo lo subió un 1%, vio un indicador muy importante que es la demanda que había caído, que en un producto como son las naftas, que tiene una demanda que se llama inelástica, que por necesidad es muy difícil que tienda a bajar, había caído igual en el interior del país y dijo, ok, la gente no puede ahora soportar en el bolsillo un aumento más, porque en ese momento estaba por encima de 90, estaba alrededor de los 100 el barril del Brent, lo subo solo un 1%, extiendo el mismo acuerdo por 45 días, que termina justamente con el fin de junio, y de esa manera sostengo los precios de las naftas, evitando que pase a mayores a la inflación. ¿Por qué? Porque por cada 10% de aumento de los precios en surtidores, se agrega más o menos un 0,4% al índice general de precios que después va a ser la inflación. Y recordemos esto, YPF es una empresa mayoritaria estatal, tiene el 51% de las acciones, las tiene el Estado. Hoy justamente también lo estábamos charlando en el pase y demás, porque Manuel Adorni tiene las acciones clase A del directorio de YPF, que son estas acciones reservadas para el Estado, que lo que hacen es darle ciertos poderes. Por ejemplo, el poder de veto, algo que es muy importante en las decisiones de una empresa que tiene tantos accionistas y que tiene esta notoriedad que tiene YPF, como también otras decisiones, la difusión y demás, que para un gobierno que busca privatizar todas las empresas que tenga hoy al menos alguna participación en el Estado que pueda, es importante. Bueno, se verá quién viene en reemplazo de Adorni, que está, al menos a mí me han confirmado que va a dejar del directorio. Seguramente no pedirá cobrar su sueldo, porque él había justamente renunciado a los honorarios de YPF, que se sabe que son muy altos, y que después la empresa dice, bueno, pero son los valores más o menos del mercado y demás. Veremos quién viene. En el medio está todo esto, ¿no? En el medio es qué pasa con las naftas. ¿Por qué? Porque, como decía, tiene un margen hacia abajo, y el resto de las petroleras, que tienen también estaciones de servicio, están esperando a ver qué hace YPF, ¿no? El famoso wait and see. Esperar, porque justamente tiene 53% más o menos de la participación del mercado, la empresa mayoritaria estatal. Y hay otro factor que se mete en el medio, que es el tipo de cambio. Porque si bien el barril del Brent cayó de 90 a 75, unos $15 en un mes más o menos, el tipo de cambio en Argentina subió un 5%, entonces ahí compensa un poco. Estos son todos factores para entender qué es lo que va a pasar con los precios de las naftas de acá a en los próximos 2 días, ¿no? Bueno, en YPF lo que dicen es, YPF te ayudó, usan la palabra ayudar, en todo este momento, entonces ahora vos ayudás a YPF. Vos tenés que ayudar a YPF. Vos tenés que ayudar a YPF YPF. nos necesita. Exacto. ¿Qué es lo que están diciendo con eso? Es que aunque haya bajado el precio del barril del Brent,
van a sostener los precios de las naftas como están hasta ahora, que como les comentaba antes, están en relación a un precio del Brent a $90. O sea, el precio de 2.200 está por ahora el litro de nafta premium, por ejemplo, en todas las estaciones de servicio, anda por los $90 de referencia. ¿Qué pasa? Y me hacía esta cuenta el economista Federico Machado. El litro de nafta premium debería costar $1.75, que con $1 a 1.400 era 2.450 pesos. Pero ahora el barril está en 70, el precio cae a $1.35, pero aumentó el tipo de cambio. Entonces, si ponele que el dólar se estabilice en 1.500, que es lo que estamos viendo en el último tiempo, que está subiendo un poquitito, empezamos el mes con un dólar más cerca de los 1.400 y lo estamos terminando con un dólar más cerca de los 1.500, debería estar 2.025 pesos el litro de nafta. Pero como decía, están 2.200, es decir, hay margen para que baje las naftas. Pero ¿qué pasa? En vos ayudás a YPF y el resto de las petroleras va a seguir exactamente lo que haga la petrolera mayoritaria estatal. Lo que va a pasar es que se va a mantener el precio como está ahora, según el barril del Brent, porque después están el resto de los factores, ¿no? Al menos por 2 meses, las empresas van a intentar recuperar rentabilidad y después se va a decidir qué va a pasar con los precios. Es decir, la conclusión de todo esto es, YPF lo que va a hacer es esperar, sosteniendo un precio más alto del que el import parity que impuso este propio gobierno al inicio de la gestión, que es vincular justamente los precios del surtidor con los precios de la exportación de petróleo, lo va a sostener para poder recuperar todo eso que perdió en su momento. Así que seguramente tengamos 2 meses más de precios. No te diría al alza si es que el gobierno va liberando el impuesto a los combustibles y al dióxido de carbono que tiene congelados y que todavía le falta recuperar y que tiene que ir liberando para poder llegar al punto en el cual está equilibrado. Va a subir por eso. Si sube el tipo de cambio, también puede subir las naftas. Lo que no va a pasar es que vaya a bajar las naftas pese a la implementación del micropricing y demás que estuvo aplicando tanto YPF como el resto de las petroleras y que también motivaba en algún punto a que si baja la demanda, entonces bajen justamente las naftas. La demanda está bajando todavía, esto lo dicen estacioneros, que aparte ahora también se extiende al área metropolitana de Buenos Aires, antes era solo en el interior, sigue bajando la demanda también en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires, lo cual es un factor a seguir por el hecho de no poder trasladar un aumento más grande de los precios a los bolsillos de los argentinos. A ver, me falta una palabra con la Y, pero la P es de por y la F de favor. Claro. No la encontré. Le estaba prestando atención a Euge y al mismo tiempo trataba de encontrar una palabra, pero no, está difícil. Pero bueno, claro. Ahora es el momento de bancar a YPF. O sea, YPF ayudó en un momento donde el precio del barril de petróleo disparaba y la nafta no crecía tanto. Ahora que bajó el barril, no puede bajar la nafta porque ya había bajado en momentos en los que el barril sufría el aumento. O sea, tiene lógica. En lo que va a seguir ayudando YPF sí es al índice de inflación, que como decía, el último índice que tuvimos fue el 2,1%. Sí, el gobierno busca que después del Mundial, esto se lo dijo Caputo a empresarios con quienes se ha reunido en el 5º piso del Palacio de Hacienda, que busca que después del Mundial en algún momento llegue a cero, el famoso 0,9%, que ya sería perforar. Primero tiene que perforar el piso del 2% y después tiene que perforar el del 1%, cosa que es mucho más difícil que bajar la inflación de un número, desacelerarla, de un número mucho más alto, porque hay una cuestión inercial de cosas que se van actualizando según la inflación pasada, es decir, todo lo que se actualizó este mes se actualizó con el 2,1% y el próximo mes va a ser así, entonces va a ser una rueda, pero mientras las naftas, que como decía, tienen una incidencia muy grande en el resto de la cadena de productos que consumimos, se mantengan, va a ayudar también YPF al gobierno en ese sentido.
Muchas gracias, Eugemusio. Viste que lo primero que se te viene cuando pensás en tu seguro son los siniestros. Para cambiar eso llega Club Zurich, el club de beneficios con el que Zurich acompaña todos los días a sus clientes con esos gustos que les hacen bien. Bienvenidos a Club Zurich, beneficios que nos unen. Hasta hoy los seguros solo aparecían cuando aparecían ellos, los siniestros. Pero en Zurich entendimos que también podíamos ser parte de tu disfrute diario. Así nació Club Zurich, donde simplemente por ser cliente tenés beneficios en supers, electro y hogar, jugueterías y más. Adiós a pensar solo en siniestros. Hola a esos gustos que te hacen bien. Bienvenido a Club Zurich, beneficios que nos unen. – 11:38 en toda la República Argentina, después de Dani California de los Red Hot Chili Peppers, una actualización de Wimbledon.
lo tenía controlado Camilo Hugo Carabelli, 2 sets arriba contra Daniel Mérida. Se patinó, se golpeó y tuvo que abandonar. El argentino que perdió el segundo set, el tercero 6-2, había ganado los 2 primeros 6-4, 6-3, estaba 3-0 abajo, obviamente no se podía mover y quedó afuera. También perdió Marco Trungelliti ante Martin Damm en 4 tiebreaks, 7-6, 6-7, 7-6, 7-6, y perdió Andrei Rublev, el tercer preclasificado, ante Roman Safiulin, que en 2024 había superado a Francisco Cerúndolo, un Francisco Cerúndolo que llega a Wimbledon como campeón de Queens. Así que algunas novedades por ahora, malas noticias en Wimbledon, sobre todo lo de Camilo Hugo Carabelli, que estaba ganando 2-0, se patinó y probablemente tenga una lesión de tobillo. Así que arrancó Sebastián Báez, 6-1 abajo el primero contra Jan-Lennart Struff de Alemania. Y por ahora está jugando Sinner, 7 iguales, saca Kecmanovic 5 iguales en el tercero, 40-30, un partido que ya lleva 2 horas para el italiano, el primer preclasificado en este Wimbledon. Acaba de arrancar Thiago Tirante ante el húngaro Marosan y, como les dije, está perdiendo Seba Báez en el primer set, cayó 6-1. Gana 2-1 ahora contra el alemán Struff, que saca 30-0. Bueno, llegó Uruguay a Montevideo después de su eliminación tras perder 1-0 con España, con otro error de Fernando Muslera, un Muslera que decidió salir en el entretiempo. Hay algunos periodistas que dicen que Muslera tenía fiebre y que decidieron con el médico no decirle a Bielsa esto para ser titular. El propio Fernando tomó la decisión de salir en el entretiempo, lo dijo el propio Marcelo. Yo creo que no estaba Muslera para ser titular contra el seleccionado español tras su muy floja actuación ante Cabo Verde, donde tuvo directa participación en ambos goles. Y fue una decisión de Bielsa, más allá de esto, que también forma parte del contexto. Ha habido una relación muy, muy complicada entre Bielsa y parte del periodismo. Y no solo con parte del periodismo. El ciclo de Bielsa en Uruguay empezó bien, les diría muy bien. Le gana 2-0 a Argentina en la cancha de Boca, superándolo también en el juego, neutralizando ese juego de tenencia de pelota del seleccionado argentino, cortando líneas de pase y siendo muy, muy eficaz en ataque. Llega a la semifinal de la Copa América, eliminando a Brasil en cuartos, pierde con Colombia y gana el tercer puesto ante Canadá. O sea, eso fue la primera parte. En octubre del 24, Luis Suárez, que se despide de la selección jugando contra Canadá el partido por el tercer puesto, hace un gol sobre la hora, después Uruguay gana por penales. En ese momento, Luis Suárez da una nota en la que liquida a Bielsa desde la gestión del grupo. Habla de faltas de respeto y un montón de situaciones que, dichas por Suárez, un prócer del fútbol uruguayo, de los jugadores más importantes de los últimos 30 años de la Celeste, con grandes momentos en la selección, 2010, 2014, 2018 mismo, esos momentos de Forlán y Suárez y Cavani volanteando, después ya sin Diego Forlán y con Cavani. Estamos hablando de 3 delanteros de jerarquía. Pero cuando Luis Suárez cuenta lo que cuenta y opina lo que opina, rompe todo y provoca un cataclismo futbolístico y Uruguay nunca se recuperó de eso. Uruguay, de los 19 partidos que jugó tras esas declaraciones de Suárez, ganó solamente 5 y se clasificó al Mundial por el colchón de puntos que había conseguido cuando las cosas funcionaban bien. Y hay algo que, insisto, más allá de que evidentemente había un sector del fútbol uruguayo entre futbolistas, exentrenadores, periodistas,
que no querían a Bielsa, hay algo que también tiene que ver con el propio Marcelo. ¿Se acuerdan que hablábamos del posteo del video que hizo la Asociación Uruguaya de Fútbol cuando se da a conocer la lista de 26 y está Bielsa andando en bicicleta dentro del spot? Y el final termina con Marcelo parando cuando un hincha le dice no estás solo, somos 3 millones. Ahí se devela la incógnita de que es Bielsa el que está andando en bicicleta. Lo mira como diciendo, sí, estoy al tanto. Y había como una sensación de que, bueno, por lo menos en el spot, que además Bielsa aceptó formar parte, un entrenador muy reacio a esas apariciones públicas, que ha dado muy pocas notas individuales. Creo que la última nota en extensión la dio para el diario El País cuando era técnico del Español de Barcelona, antes de dirigir a la selección argentina, que por ejemplo, escribía y analizaba los partidos de Francia 98 desde las páginas del País de España. Yo creo que hay que estar suscrito para recopilar esas columnas. Yo las tengo todas impresas en aquella época de una internet más libre o si querés, más gratuita, y son una joya. Guardiola hizo el mismo trabajo para el diario El País en el Mundial de Alemania 2006. Pero bueno, desde que asume la selección argentina, Bielsa no da entrevistas, en una gira hace un off con periodistas, el off trasciende y a partir de ahí se encierra mucho más. Pero Uruguay venía de un ciclo donde el maestro Tavares lo escribe de manera hermosa Kurt Lutman en un posteo en Instagram. Kurt Lutman jugó en Newell's, su papá era muy, muy cercano a Bielsa, pero hubo algo con lo que Bielsa no pudo conectar en términos de cultura, idiosincrasia, no tanto futbolera, pero sí afectiva. Estamos hablando mucho de la cuestión afectiva y la selección argentina es un ejemplo. Argentina juega bien, gana, practica un fútbol de brillante ejecución, que además a mí me gusta, que eso es lo menos importante. Lo importante es que la idea se ejecute bien. La ejecución es más importante porque una mala idea bien ejecutada termina siendo buena, o una idea que no me gusta bien ejecutada es una buena idea, y una idea que a mí me gusta mal ejecutada es una mala idea. Es una frase que le escuché decir a Bielsa y que para mí es como un mantra. Pero no logró conectar afectivamente. Y venía Uruguay de un proceso con el maestro Tavares donde la camaradería, la buena relación entre todos también explicaba lo que ese equipo conseguía dentro de la cancha. Más allá de que tenía defensores de calidad que hoy no tiene, Godín, Josema Jiménez, Diego Lugano, de esa calidad, no digo que sean malos, pero no son de esa calidad, y hoy no tiene los delanteros que tenía antes, Suárez, Forlán y Edinson Cavani. Pero hoy Sebastián Cáceres, un zaguero central al que Bielsa potenció, Uruguay llegó anoche a Montevideo. Presten atención a lo que dice con relación a Bielsa y a manipulación de información. Bueno, a ver, lo que salió obviamente no lo voy a decir. Sí puedo decir que hubieron cosas que salieron, que se filtraron, que no tenían nada que ver, que no fueron como la dijeron. Se tergiversó todo lo que se habló, que no tenía nada que ver. Entonces, nada, por esa parte es lo que te puedo decir, porque creo que se manipuló mucho la información para tal vez dejar mal a Marcelo, y creo que esas cosas no van y bueno, me parece que no fue lo correcto. Bueno, este es otro punto a tener en cuenta. Más allá de la responsabilidad de Bielsa, de Muslera durante el partido, o los partidos, Uruguay no le pudo ganar a Cabo Verde de Arabia Saudita y en ningún momento le fluyó el juego. Quizá en una parte del segundo tiempo contra Arabia Saudita, cometió muchos errores y la explicación del resultado tiene más que ver con Uruguay. Uruguay se eliminó solo, pero yendo más a otros aspectos que también tienen que ser analizados, esta declaración de Cáceres no puede pasar inadvertida. Y todo arranca desde aquella declaración de Luis en octubre de 2024, que
tuvo efectos hasta dentro del plantel respecto de jugadores que tenían una opinión parecida a la de Suárez. Agustín Canovio, por ejemplo, que dijo hubo faltas de respeto y que renunció a la selección y volvió y de hecho marcó un gol en esta Copa del Mundo, a lo que plantea Cáceres un año y pico después de aquella declaración de Luis Suárez. O sea, y en esto Uruguay con mucho tiempo sin ganar la Copa América, 15 años, el último Mundial de 1950, el último Juego Olímpico 1928, la última consagración en Copa Libertadores fue Nacional en 1988, Peñarol jugó la final en 2011, pero la perdió contra el Santos de Neymar, ganó el Mundial Sub-20 en 2023 en Argentina, pero después no pudo clasificarse para los Olímpicos del 24. Ahí fue Bielsa el entrenador. Es cierto que hay una distorsión porque puede haber una discusión en redes impulsada por influencers uruguayos que van por el lado de tenemos 4 títulos del mundo y en realidad deberíamos tener 5 por el mundialito del 79-80. Esa yo no creo que sea la expresión más genuina del fútbol uruguayo y a veces nos dejamos llevar mucho por esas discusiones en redes que además hasta tienen un fin de rentabilidad a partir de la viralización, de los likes, de los reposteos y no tienen mucha intención de contribuir con el debate. Pero está claro que todo esto y el resultado, sobre todo, la eliminación, habiendo sacado 2 puntos, fue el peor tercero de la Copa del Mundo, le exigen a Uruguay un replanteo respecto de, bueno, qué somos hoy y qué tenemos y qué queremos ser y a lo que queremos llegar. Quizá no en el próximo Mundial. Argentina tuvo esa fortuna de cambiar el traumático Mundial de Rusia por la consagración en Qatar, pero evidentemente hace falta un replanteo del fútbol uruguayo por lo que ha pasado en esta selección y también cómo fue cambiando el ciclo de Marcelo Bielsa. Algo de la selección argentina, bueno, está en Kansas City, va a ir a Miami, se va a quedar en Miami, obviamente por una cuestión de comodidad, el complejo de Inter Miami, para no regresar a Kansas City y quedarse en Miami para después viajar a Atlanta, siempre y cuando gana frente a Cabo Verde. Scaloni, luego del 3-1 ante Jordania, dijo esto con relación al asombroso seleccionado africano. Atención con África, puso 9 equipos en 16avos de final. Solamente se quedó afuera Túnez. Incluso equipos que habían empezado muy mal, como Sudáfrica, que se quedó afuera ayer, pero pasó la pantalla y se metió entre los 32 que arrancaron la etapa de mano a mano. Creo que esto algo dice, sobre todo en términos de cuán perjudicado fue el continente con apenas 5 plazas. África merecía más. Y la demostración está en lo que ha conseguido en esta Copa del Mundo. Marruecos va a jugar con Holanda, Costa de Marfil con Noruega, República Democrática del Congo con Inglaterra, Senegal con Bélgica, Argelia con Suiza, Cabo Verde con Argentina, Ghana con Colombia y Egipto con Australia. O sea, estamos hablando de todos menos Túnez. Y creo que este mundial, con la ampliación y la cantidad de cupos que se le dio a Colombia, está justificando la cantidad de plazas adicionales que ha recibido el continente. Scaloni sobre Cabo Verde. Bueno, viendo lo que vi como equipo no me sorprendió, es un buen equipo que le ha puesto la cosa difícil a los 3 rivales que ha jugado. Vi contra España, lo vi en directo en la tele. Con Uruguay vi el primer tiempo, o el segundo no recuerdo dónde teníamos que irnos o entrenábamos y es un rival duro. Es inútil que yo me ponga acá a decir que no es un rival duro porque es mentira, es un rival duro que nos va a poner las cosas difíciles porque ya se la puso difícil a España, que es una de las favoritas, para más
por más que haya merecido ganar España, no ha podido, Uruguay no ha podido y Arabia no ha podido. O sea que, y sobre todo por las cosas que estamos viendo en estos mundiales, para tener cuidado. Así que es un buen equipo rápido, que juega bien, tiene calidad y bueno, a lo mejor para muchos no es así, pero yo te puedo asegurar que es un buen equipo y que nos va a poner las cosas difíciles. Bueno, hasta acá el análisis de la Copa del Mundo. Ya estamos en estos duelos donde el que gana sigue y el que pierde se va. Hoy Brasil-Japón, Alemania-Paraguay, Holanda-Marruecos. Los espero en Brasil y Japón por Telefe y Holanda-Marruecos por DirecTV. Es mi doble tanda. Mañana me toca México-Ecuador, partidazo que transmitimos desde acá. El partido se juega en el Estadio Azteca. El Tri contra la Tri, porque a México le dicen el Tri y a Ecuador la Tri, así que el Tri contra la Tri. Bueno, ya lo vi por previa al enorme Felipe Magoff para hablar del complicado Gran Premio de Austria para Alpine en general y para Franco Colapinto en particular, así que nosotros nos reencontramos mañana. Besos, abrazos y la seguimos mañana. Dale, beso grande, Juan. ¿Cuándo viajas a Miami? Beso enorme. Yo me voy a Miami el miércoles 1, al mediodía. Estoy un ratito acá con ustedes, quizá me tenga que ir un poquito más temprano, pero me voy el 1. Y me quedo hasta el 5, y si todo sale bien, el 5 me voy a Atlanta. Espectacular. A revisar así todo que y no empieza la olvidarse rotación, nada, voy a ¿no? dejar Dallas después de 15 días. Adiós rutina, adiós orden. Hola playa. ¿Te llevas el cuadro? Pero, no, otro cuadro. El cuadro, no, queda acá, no. A ver, hola playa para empezar, ok. Sí. Pero no va a ser tan fácil. No, ya lo sé. No va a ser tan fácil. Mi rutina de Dallas era hermosa. Y la estoy empezando a lamentar. Te pido por favor, Eleonora, que mañana no me hagas acordar que es el último día de Dallas porque me voy a poner a llorar. No te preocupes. Lo que es pedir las cosas del supermercado, que te lleven, tener todo acomodado. No. Ahora viajar cada 4 días. No. Claro, es verdad. ¿Por qué? Es verdad. Ahora me voy a poner a llorar. Bueno, besos. Hasta mañana, chicos. Hasta un placer. mañana. Chau.